Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. En esta oportunidad vamos a dialogar con Facundo Manes, uno de los científicos más importantes de la Argentina. En la última década, Facundo se ha dedicado a recorrer nuestro país y promocionar la ciencia en las familias argentinas. Con Facundo analizamos el difícil momento que transita la Argentina a partir de la aplicación de las políticas de Cambiemos y su decepción por la dejerarquización del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la falta de prioridad en la inversión en el conocimiento en nuestro país. Los invitamos a acompañarnos a través de las distintas redes sociales con el hashtag Facundo Manes en A24. Facundo, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar con vos sobre tu mirada sobre América Latina, sobre Argentina en particular, y después lo que es tu área de estudios en particular, que es todo lo vinculado a la ciencia y a la tecnología, y cómo la ciencia se debe transformar en un camino hacia el desarrollo de nuestras naciones y de nuestras sociedades. El agradecido soy yo, sabes de mi afecto y de mi admiración intelectual hacia vos, así que es un placer estar acá. ¿Cómo ves vos hoy América Latina después de lo que ha sido un proceso que permitió, ¿no?, la reducción de desigualdades, la lucha directa contra la pobreza, y en este nuevo ciclo que atraviesa América Latina, que nos ha sorprendido en otras cuestiones, la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil? Yo también me he sorprendido del voto en Brasil. Yo soy optimista por la sociedad latinoamericana. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar mucho, porque que tengamos una mirada mejor de lo que está pasando no quiere decir que vaya a pasar. ¿Cuál es esta mirada mejor? Bueno, invertir en el desarrollo humano, invertir en erradicar la pobreza en serio. Hoy mi área de investigación, te voy a hablar de política, pero te voy a hablar datos de mi área de investigación, entiende que cualquier persona que esté en la pobreza, porque vos viviendo en la pobreza hoy, y yo viviendo en la pobreza hoy, usaríamos los recursos cognitivos que son limitados para sobrevivir y no podemos planificar. Entonces, por más que nos den algo material, que es necesario, y económico, que es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que ir al segundo paso, a la segunda ola, cuando a los sectores sensibles, progresistas, le toque gobernar nuevamente, de invertir en los recursos humanos. Potenciar al cerebro para hacerlo más independiente, a la persona. Y eso es educación de calidad, eso es buena nutrición de los cerebros. ¿Y qué rol para vos debe cumplir el Estado como herramienta de construcción de mejores realidades para nuestras sociedades? Mira, el Estado es como una familia, porque esa es la diferencia de un país con una empresa. El Estado es un padre de familia, una madre, que tienen varios hijos, y muchas veces los padres no le damos tanto tiempo a los chicos que van bien, al chico que va bien en el colegio, que se las rebusca, que le damos más importancia al chico que tiene un problema, al hijo que tiene un problema, que no puede desarrollarse. Y un Estado tiene este rol también, es de igualar. Bueno, eso siempre dice Lula, ¿no?, que el Estado es como una madre, que le presta más atención a esos hijos, ¿no?, que necesitan su presencia cotidiana para tener las mismas oportunidades que puede tener otro de sus hijos. No sabía eso, pero bueno, me alegra coincidir con Lula en este aspecto. Y también te quiero decir que el mercado, en la Argentina, mucha gente piensa, en Latinoamérica, mucha gente piensa que, economistas inclusive, muy buenos, están convencidos de que el crecimiento económico, estabilizar la economía y crecer, después derrama en nutrir bien a los chicos, en educación de calidad. Tienen un esquema mental que dice, bueno, vamos a estabilizar la economía, crecer, y después eso va a derramar. Y la evidencia es que si uno no invierte es importante estabilizar la economía y crecer, pero si uno no invierte al mismo tiempo o antes en el desarrollo humano, el crecimiento económico, y lo vimos en la Argentina en muchos periodos, es esporádico. Sí, o la teoría del goteo, en realidad. Y ahí clave el Estado, ahí vuelvo a tu pregunta, el Estado es clave porque el mercado no se preocupa en nutrir bien a los chicos. Y acá te quiero aprovechar tu programa para algunos conceptos que se debaten. En Buenos Aires hoy hay miles de personas con sensación de hambre, y en el país ni hablar, mucho más. Hoy de 10 chicos en Argentina, mira, Nico, de 10 chicos de 10 años, alrededor de 4, casi 40%, la mitad,
tiene algún tipo de malnutrición. No solo desnutrición, que son los chicos flaquitos, que uno se imagina desnutridos, sino la obesidad. La Argentina es uno de los países de la América Latina con mayor obesidad, anemia, déficit de vitamina, todo eso impacta en las funciones cognitivas e intelectuales. La mitad de los chicos viven en condiciones de pobreza. La pobreza genera un estrés mental crónico. De 100 chicos que entran en la primaria, en la secundaria se reciben alrededor de 45%, más o menos a tiempo. Y de los que se reciben, solamente la mitad comprende un texto complejo o hace un cálculo matemático. Y además en este país no invertimos en ciencia y tecnología lo adecuado. Entonces, para mí eso es un ecosistema del conocimiento. Y para mí el nuevo desafío de esta corriente de pensamiento no de derecha es invertir en el desarrollo humano, porque el mercado no invierte en el desarrollo humano. El presidente de Argentina anuncia un recorte de la estructura ministerial en medio de la incertidumbre por la caída del peso. Mauricio Macri ha hablado de una reducción de más de la mitad de las carteras. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Convocaron un abrazo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya ha dejado de serlo porque pasa a órbita del Ministerio de Educación. Estamos acá en las puertas del MISIT porque el macrismo nuevamente produce una fuerte avanzada contra el sector científico y tecnológico, buscando degradar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que existe hace unos 10, 11 años, con Barañao a la cabeza, al rango de secretaría. Esto se traduce, por supuesto, en una baja de presupuesto, que seguramente el año que viene veremos las consecuencias. Y bueno, dependiendo directamente del presupuesto de educación, que ya está bastante flagelado, la verdad que estamos hoy acá bancando al Ministerio y viendo si de alguna manera el gobierno puede tomar las medidas para revertir esto que decidieron. A partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy que se degradó su jerarquía a secretaría, ¿no? Se puso en el eje una inversión pública que creció, ¿no? Pero que no se logró traccionar al sector privado en un compromiso de inversión en la ciencia y la tecnología. Porque si nosotros analizamos, en el caso de la Argentina, casi el 80% lo invierte el Estado y 20% el sector privado. Si vamos a Brasil, ¿no? Un país de nuestra región, es 50 y 50. Y en los países más ricos, ¿no? Gran parte de la inversión la realiza el sector privado, un sector privado comprometido en los procesos de creación de conocimiento, y el Estado generalmente invierte en ciencias básicas, en los procesos de investigación de largo plazo. ¿Por qué no se logró, vos que fuiste también, o sos también un actor del compromiso del sector no estatal en la inversión en ciencia y tecnología, en conocimiento? Bueno, coincido con vos, coincido con los datos que diste, que en la Argentina se invierte, más allá que el kirchnerismo apostó a la ciencia y creó el Ministerio de Ciencia, que fue muy positivo, y invirtió en ciencia más que otros gobiernos anteriores. Fue un gobierno que apoyó a los científicos, que repatrió científicos. La verdad que, y de hecho, el gobierno de Cambiemos reconoció esto en cierta medida al dejar a Barañao. Y la verdad que eso es positivo del kirchnerismo. Yo pensé que Cambiemos iba a tomar esa posta como política de Estado, todos pensábamos, inclusive al dejar al ministro, y no pasó. Hoy Cambiemos, como decís vos, jerarquizó la ciencia, la pasó a secretaría. O sea que tenemos un desafío enorme ahora hacia el futuro, que es que vuelva a ser un ministerio, ciencia y tecnología, que la sociedad entienda que la ciencia y tecnología es la economía de este siglo. La economía de este siglo no es el recurso natural, sino qué se hace con el recurso natural, el valor agregado, las ideas, la capacidad de explotar ideas. Y ahí está el desafío del progresismo, y además exigir, en buena manera, pero exigir al sector privado que invierta en ciencia, en tecnología, para tener valor agregado y competir en un mundo, en un mercado internacional basado en las ideas. ¿Por qué pensás que no hay un compromiso tan fuerte del sector privado en los procesos de creación de conocimiento que permitan darle un empuje también a nuestra economía para que empiece a jugar en las grandes ligas vinculados a la creación de conocimiento y valor agregado a nuestra producción? Yo creo que en la Argentina vivimos en una guardia permanente. O sea, tiene que ver con la cultura del país. Nosotros acá vivimos para sobrevivir y no tenemos una visión a largo plazo como sociedad. Te digo, estamos muy preparados para sobrevivir el día a día y muchas veces nos jactamos de eso, pero eso impide pensar en mediano y largo plazo. Te voy a contar un ejemplo. En plena guerra civil americana, Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, estaba perdiendo, era un caos, y estaba inclusive a punto de perder la ciudad de Richmond, que era muy importante. Y él, en ese momento de caos, crea la Academia Nacional de Ciencias.
en el medio de la guerra civil, perdiendo casi la guerra civil, y te decían, ¿por qué? Y Lincoln, escucha esto, decía, me niego a creer que la sociedad americana solo está interesada en sobrevivir. Entonces, el empresario argentino, volviendo a tu pregunta, primero no tiene una cultura de pensar a largo plazo. Segundo, tiene una cultura de sobrevivir. Tampoco tiene incentivos. Hay que reconocer que cuando uno invierte en ciencia tiene que tener incentivos más claros. Es multicausal. Por eso creo que este tema no lo va a resolver un sector político. Tiene que haber un gran acuerdo nacional, por lo menos en este tema. Es decir, bueno, la economía del siglo XXI es la innovación, la ciencia y tecnología. Hay que invertir, el Estado tiene que invertir más, pero los privados tienen que invertir más. Además, tenemos que nutrir a los cerebros para que no solo una élite sea científica, porque si no va a ser como el rugby esto. Entonces, ojo con tener una ciencia de élite, que solamente los cerebros nutridos de algunos colegios y de algunos entornos puedan llegar a ser científicos. Los científicos tenemos que ocuparnos de que se nutran bien los cerebros, de que tengamos salud, educación de calidad, que todos podemos jugar el partido de la innovación, ciencia y tecnología. Creo que ese debate falta. Y creo que es un enorme desafío para el progresismo, para el socialismo, para los sectores populares, invertir en el desarrollo humano. Te diría que si vos me decís cuál es el paradigma hoy de los sectores populares, es invertir en la gente. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. El recorte y el ajuste por parte del Estado llegó al INVAP, llegó a la tecnología. En los últimos 2 años y medio los proyectos de ARSAT se habían paralizado, a pesar de que están enmarcados en una ley. Yo soy el primer fanático del INVAP, confío en la capacidad técnica que tiene el INVAP, pero lo que pasa es que los contratos que tenía la nación previstos con el INVAP eran de la época de la magia, donde la plata no está. Esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? De una vez por todas tenemos que lograr tener un Estado que no sea una mochila. Un Estado que gaste y se administre como te administrás vos. Vos no gastás más de lo que ganás todos los meses. Entonces el Estado tiene que hacer lo mismo. Facundo, vos que en un momento miraste con expectativas lo que era el proceso político que se iniciaba en Argentina en diciembre del 2015. Sí. ¿No te decepciona que hayan corrido de la centralidad la agenda de la ciencia y la tecnología? Sin duda, sí. Yo quería un cambio después de 12 años de gobierno, me parecía saludable un cambio. Más allá de si uno estaba de acuerdo con el kirchnerismo o no, me parece que un gobierno después de 12 años, en una democracia, tiene que alternar. No lo veía dramático el cambio. Y dije, bueno, va a haber un sector que viene del PRO, que quizás se dedique a la economía, a la infraestructura, temas que más o menos yo veía que tenían experiencia. Podemos discutir después si lo hicieron bien o mal, pero te digo lo que pensaba yo en ese momento, 2015. Mientras el PRO gobernaba, se dedicaba a lo que ellos priorizaron, a poner la Argentina de vuelta al mundo, por lo que ellos decían. Yo pensé que la parte no pro de Cambiemos su rol iba a ser priorizar la educación pública, la ciencia, la salud, discutir la pobreza en serio, y en mi opinión eso no pasó. Es más, se desjerarquizó salud, se desjerarquizó ciencia. Yo voy a votar y voy a apoyar al próximo gobierno, al próximo candidato que diga que va a restablecer el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia. Y voy a apoyar al próximo programa político que invierta en el desarrollo humano. Hacerlo también implica tener una perspectiva ideológica. Sí, obviamente. No es casual la retracción del Estado, no es casual lo que ha ocurrido en estos años. Estoy de acuerdo. Vos podés estar de acuerdo o no con lo que te voy a decir, pero mi ideología es el conocimiento. La ideología mía es invertir en los chicos malnutridos, en mejorar la educación pública, en la salud pública, en la ciencia y tecnología, y esa es mi ideología. Yo lo comparto ahora. El tema es que no sea una cuestión de fe, sino que es una cuestión de políticas públicas. Bueno, y para eso necesitamos gente como vos y con muchos más que hagamos... Poner dinero, poner recursos, regular la economía, establecer prioridades, ¿no? Porque esto que degradar el ministerio a secretaría, digo que es un mensaje muy contundente, reducir la inversión en el CONICET, digo, son mensajes complejos que se asocian... Bueno, yo recorro la Argentina 2 veces por semana para hablar en los barrios, en los clubes, en los colegios. Este tema lo charlo 3 veces por día. Yo estoy interesado en que la sociedad, porque para mí la única manera que esto cambie no va a ser por iluminados políticos, es que la sociedad empiece a votar por estas cosas. Porque pasó con la democracia. En el 78 acá, los argentinos
algunos morían por la democracia, otros se exiliaban, pero la mayoría de los argentinos disfrutaba el Mundial de Fútbol en el 78. 5 años más tarde, en el 83, esa misma sociedad que disfrutaba el Mundial pidió por democracia. Esto que estamos hablando nosotros no lo va a hacer un político o un partido político, por más que ellos quieran. Lo único que va a poder hacer esto viable, pasar del diagnóstico a la acción, es que la sociedad lo comprenda, se eduque y lo presione. Por eso yo estoy más interesado en educar a la sociedad en estos temas, en convencer a la sociedad de que el conocimiento, y después la sociedad, como comprendió que el paradigma de los 80 era la democracia, si comprende la sociedad que el paradigma actual en el mundo y la economía actual es el conocimiento, va a haber más chances de que esto se haga. Ahora, no creo sinceramente que un político o que un sector político lo pueda hacer si la sociedad no presiona por eso. Estamos acá hoy en el Congreso para defender la ciencia y la universidad ante el recorte propuesto en el presupuesto. La verdad que lo que uno ve es que este gobierno nos está comprando un serio problema para el futuro porque el mundo está cada vez más tecnologizado y sin dominio de la tecnología, sin generar conocimiento, las posibilidades de prosperidad futuro están en serio riesgo. Estamos pasando por un momento muy patético en la Argentina, en la universidad pública, en torno de una política científica que es la política de la no política, porque bueno, lo que no es negocio parece que para este gobierno no tiene valor. No hace mucho estábamos acá inaugurando este ministerio, orgullosos de los pasos que se estaban dando, y ahora estamos retrocediendo, pero retrocediendo mucho, estamos retrocediendo 10 años atrás. Tenemos falta de nuevos investigadores que apuntalarían esos equipos, tenemos menos becas y lo peor de todo, tenemos menos presupuesto para los proyectos de investigación, menos plata para equipamiento. Todo esto repercute negativamente en aquellos que han vuelto y que hoy en día muchos estarán pensando que tomaron una mala decisión y se querrán ir. Hay una cosa básica que es que cualquier país se desarrolla en base a ciencia y tecnología. Creo que todos sabemos eso y ese es el camino del cual nos estamos desviando ahora en Argentina. Facundo, ¿qué pensás vos de aquellos que dicen que los argentinos, pese a nuestra recurrente crisis histórica, vivíamos más allá de nuestras posibilidades? A ver, mi visión es que Argentina es como una familia que, como sociedad, gana 80 pesos por mes hace años y el gasto de 120. Aún con ese gasto de 120, muchos sufren. Entonces no podemos recortar. No hay que gastar menos, hay que producir más. Nosotros tenemos que discutir cómo producir más, cómo ganar 40 o 50 pesos más. Y esa discusión no está. Esa discusión de cómo generar más riqueza para distribuirla, no para hacer más desigualdad, no la veo. Ojalá que esté, pero no la veo con la pasión que veo discutir otras cosas. La política es conflicto, ¿no? La política es conflicto que se resuelva dentro de los ámbitos democráticos. Digo, plantear una agenda de desarrollo que se vincule a la justa distribución de la riqueza, ¿no? A avanzar en un sistema tributario, ¿no? Que incentive no solo la producción y el desarrollo, sino que también haga tributar más a los que más tienen. Digo, totalmente. No es una agenda sencilla de imponer frente a los retrocesos que uno ve hoy en América Latina. ¿Cuál sería para vos el primer paso que debería dar un futuro gobierno en Argentina para poder transitar ese camino que vos planteás, ¿no? De generar un ecosistema, no solo desde el objetivo, sino lo más difícil, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos que nos permitan salir de la crisis? Vos dijiste al principio del programa que íbamos a hablar del cerebro. Como no hablamos, te voy a yo llevar al cerebro y decir que necesitamos algo que nosotros estudiamos muy bien, los neurocientíficos cognitivos, que es la empatía. La empatía, nosotros vivimos en un modo automático con nuestros esquemas mentales. Por eso la evidencia no cambia lo que pensamos. Ahora hay una grieta en la Argentina, está el kirchnerismo y el macrismo y después una gran parte en el medio. Si a alguien que pertenece al macrismo le mostrás datos, argumentos en contra, lo va a ignorar. Y si a un kirchnerista le mostrás argumentos en contra, lo va a ignorar. Porque así vivimos los seres humanos. Necesitamos vivir en tribus y para nosotros es más importante pertenecer a un grupo social que la verdad. Entonces, vivimos así. ¿Y cómo salimos de este loop, de este proceso? Con empatía. Empatía es un esfuerzo, requiere un esfuerzo y es imaginar que vos podés pensar distinto que yo y que vos podés sentir distinto que yo y yo puedo sentir tu dolor o tu alegría y que quizás haya semillas de verdad en lo que decís vos, que yo no coincido o con mi esquema mental no coincide.
Ese ejercicio en la Argentina no lo hacemos. En la Argentina es un Boca River permanente. Y yo creo que los países que se han desarrollado en algo se pusieron de acuerdo. La neurociencia cognitiva moderna no viene a amenazar, no es una amenaza. Es una herramienta nueva para agregar datos y entender los problemas que desde siempre se cuestionó la civilización. El libre albedrío, la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la conciencia. El sistema nervioso desarrolló un proceso de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no llega a la conciencia, está influenciado por emociones del momento, por experiencias previas, por emociones previas, por memorias previas. Hoy la ciencia puede diferenciar el miedo, que son los cambios corporales que ocurren automáticamente, no conscientemente, cuando hay un estímulo de amenaza o de peligro, y el sentimiento posterior. O inclusive podemos diferenciar cuando el estímulo no está presente, pero lo imagina el cerebro. ¿Y por qué pensás, Facundo, que los sectores sociales que más necesitan de las políticas públicas para lograr su progreso, para tener mínimas oportunidades frente a los sectores con más privilegios, muchas veces al momento de votar, ¿no? Y lo vemos en América Latina, terminan eligiendo representantes cuya agenda al momento de asumir se vincula mucho a la reducción de sus oportunidades? Bueno, eso te lo explico como neurocientífico. Solo un porcentaje de la población vota ideológicamente. La gente vota por miles de razones. Por la cara, por ejemplo. La cara influye, ahora te voy a contar un experimento, la cara influye en el voto. Nos guste o no, estos son datos científicos. Alex Todorov, un amigo que vive en Princeton, en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, pero es rumano, o búlgaro. Y fue al país del este europeo y le mostró fotos de candidatos a senadores de Wisconsin, de Nebraska o del Midwest americano, que no eran conocidos ni para los votantes de Wisconsin. Y agarró chicos de Bulgaria, Rumania, del este europeo y también de Nueva Zelanda, y le decía, bueno, estos son candidatos políticos de una región del mundo, ¿cuál de los dos les gusta? Y los chicos que estaban en el experimento decían, esta, ella, este. La primera impresión coincidía en un 70 y pico % con quién ganaba la elección. Evolutivamente necesitamos a alguien que esté a cargo, en inglés se llama in charge, a cargo. Y uno vota por la cara, vota por las emociones. El miedo es un factor político tremendo, el miedo paraliza, el miedo... Por eso muchas de las expresiones menos democráticas, para decirlo de una manera, hoy buscan un enemigo interno o externo. Y sí, el miedo, para aglutinar... Nosotros deberíamos entender más el miedo, porque el miedo nos paraliza, no nos permite soñar el miedo. Todos los sectores que buscamos una Argentina basada en el conocimiento, una visión de país, tenemos que unirnos más allá de las diferencias, porque si privilegiamos las diferencias... Sí, el tema es el conflicto que implica transitar ese camino al desarrollo. Cualquier acción genera también reacción, ¿sí? ¿No? Implica también la construcción de profundos consensos y de entender quién tiene que poner el hombro más que otro. Hay bastante evidencia científica que a nivel personal necesitamos un propósito que no se exceda a nosotros, que no sea de algo de interés personal. Y eso nos da bienestar, nos da satisfacción, nos da plenitud. Y las sociedades necesitan propósito también. ¿Y cuál es el propósito de Argentina? Desde que soy chico, desde Salto, escucho al economista que hay que bajar la inflación. Yo me niego a pensar, como Lincoln en Estados Unidos se niega a pensar que el propósito de Estados Unidos era sobrevivir, me niego a pensar que el país que Argentina solamente necesita bajar la inflación. No podemos exportar en conocimiento en 10, 15 años, casi como el campo, y tenemos... Bueno, después nos peleamos, pero tenemos un propósito, una visión, decir, Argentina va a ser más rica. Facundo, para terminar, nosotros en la época de Twitter, ¿no? Hacemos preguntas cortas, hoy en 280 caracteres, y esperamos también respuestas breves. Si yo te digo Raúl Alfonsín, ¿vos qué pensás? El último prócer de la democracia argentina. Yo te digo, ¿cómo soñás la Argentina del futuro para vos, para tus hijos? Una Argentina más igualitaria, más justa y basada en el conocimiento. Y si tenés que pensar en un dirigente de estos procesos de cambio que vivió la América Latina con el inicio del siglo, ¿con quién te quedarías? Con varios. No rescataría a una persona, sería injusto, pero hay mucha gente interesada y sensible en la América Latina y bueno, tenemos que tener más confianza para
para cumplir el sueño de una región más igualitaria. ¿Y dónde te ves en 10 años? Hinchando, presionando y tratando de convencer a la mayor parte de los argentinos que la única manera de que seamos un país más igualitario, más justo y más próspero es invirtiendo en la nutrición infantil, en la salud pública, en la educación, en la ciencia y la tecnología. Bueno, muchas gracias, Facundo. No, gracias a vos. Para terminar, hacemos siempre una foto. Dale. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa, dialogamos con Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Dialogaremos sobre el difícil momento que transita nuestra América Latina y los enormes desafíos que se le presentan al campo popular para reinterpretar estos nuevos tiempos.